Hola, hola, buenas a todos, ya estamos de nuevo, y a todas, por supuesto, ya estamos de nuevo aquí con un nuevo episodio de La sabiduría de las líneas del tiempo. Y hoy, pues nada, vamos a hablar de los egregores colectivos. Un tema que ya hemos hablado, el podcast ya lo hemos hecho. Entiendo que todos los que nos estéis escuchando no lo habéis escuchado, y eso es porque ese fantástico día grabamos un podcast maravilloso. Y cuando llegamos al final, le digo a Belén, no le he dado a grabar. Perfecto. Pero bueno, ya lo hicimos, ahora la moviola y ya está. Ya Como, está. como total, no estamos viviendo, sino que lo estamos repitiendo, pues a lo mejor esto es la repetición de la repetición. Pues a lo mejor, vamos a verlo. Bueno, Pues nada, venga, que empiecen los señores y luego voy entrando yo. vale. Bueno, los egregores colectivos están, en principio, están asociados a esa cuarta dimensión, total y absolutamente. Y están asociados también a nuestras líneas familiares, viene muy asociado a nuestras líneas familiares. Los egregos, empezamos a decir, son pensamientos, bloques de pensamientos que se convierten en una energía activa que interrelaciona evidentemente con ustedes. Es como los dibujos animados que se ponen las bolsitas para las ideas, entonces ustedes tienen habitualmente, si se mueven por el automático, van a ese egregor, a esa bolsa y recogen realmente lo que el egregor o los miedos o las características, porque insistimos que vibran en una cuarta dimensión, la tercera, pero para nada que tiene que ver con la quinta dimensión. Los egregos colectivos realmente desaparecen o se fusionan cuando se empieza a trabajar en esa experiencia, en ese cofrado de quinta dimensión. Eso también ténganlo en cuenta porque va a ser lo que tantas veces se habla en las formaciones, el criterio individualizado de cada uno de ustedes. Y ¿quiere decir que el egrego no sirva? Pues claro que sirve, porque estaríamos diciendo entonces que el egrego es malo, y el egrego no es malo. Realmente recoge una serie de experiencias a situaciones que les puede ayudar como ley de correspondencia. ¿Por qué el planeta ha actuado de esa manera o por qué mi familia tiene fobia a ciertas situaciones, a ciertos aspectos, ¿no? Ya la comprensión vale. Y también un poco para honrar, pues es que mi bisabuela o mi abuela o demás, pues es que le pasó esta circunstancia y desde entonces, pues en la familia hay un miedo colectivo pues a una determinada fecha, a una determinada comida, a un determinado color de pelo o a una situación. Son los egregos colectivos, pero que se forman a nivel de familia. En realidad son muy curiosos los egregos como maestros, pero si no tienen para abrir conciencia y que establezcan su propia conciencia, pero no realmente para trabajar con el automático, porque el automático de la cuarta dimensión de los egregos pues trabajan con la dualidad más absoluta. Esto es bueno, también se van a definir los egregos con sus religiones, con su política, con la forma en la que ustedes tienen establecer las relaciones sociales, las relaciones familiares, están ahí todo, o sea, ya en bloque, como si fuera el libro, una enciclopedia, que usted va a una biblioteca, a ese egregor, y ya tiene el pad que se adapte pues eso, a su manera de pensar, a su manera de ver la vida, y no hay más. Esa situación está enfocada, es como una película que va directamente y que está. Y si esa película, insistimos, lo pone y lo dicen, vale, de esta película aprendo el por qué mi familia o por qué yo me inclino más a una ideología de derecha o ciertas religiones, a ciertas formas de vestir, a ciertas maneras de pensar o a ciertas maneras de pensar, si dan comprensión a esa situación para realmente expandir, ser conscientes, abrir esa conciencia para ustedes, es fantástico. Pero desde luego el automático en su planeta tiene un poquito el tiempo contado. Entonces sería
pues una situación al tener en cuenta porque interrelacionan con ustedes. Lo que no interrelacionan con ustedes de momento es que están generando esa quinta, digamos, dimensión, ese encofrado. Entonces es verdad que cuanto más arriba vibracionalmente están, menos influencia tienen los egregos, porque ustedes ya tienen, digamos, ese discernimiento en el que empiezan a discernir qué situaciones por ustedes mismos desde la individualidad les sirve o no les sirve. Bueno, para definirlo, el tema de los egregores colectivos son pensamientos o corrientes de pensamientos colectivos, donde, pues en este caso es lo que estaban diciendo los señores del sonido, se juntan en esa bolsa de esa cuarta dimensión y ahí se van colocando pues esos egregos. No solo son corrientes de pensamiento, sino que también, bueno, pues cuando hablamos de Drácula o cuando hablamos del fantasma de X, bueno, pues también son egregos colectivos porque se van formando en base a unas ideas. Esas ideas pues acaban dentro de esa cuarta dimensión y se van generando. Porque una de las cosas que tienen los egregores colectivos y toda esa información que hay en esa cuarta dimensión que no se tiene en cuenta es que los pensamientos generan, los egregores colectivos van generando, entonces todas esas corrientes están ahí y generan, acaban creando y materializando cosas aquí en esta tercera dimensión. Entonces es muy importante manejarlos, por eso hay tanto interés siempre entre las corporaciones, la gente que maneja pues, el mundo, en controlar pues, las corrientes de pensamiento, porque cuanto más se controlan las corrientes de pensamiento, mejor para que ellos puedan hacer las creaciones que quieren hacer. Realmente, aunque nosotros pensemos que no es así, pues funciona muy así. Tú cuando quieres realmente sacar un producto al mercado o los políticos quieren pues, implantar una norma, pues muchas veces lo que hacen es lo que se dice que se sondea esa noticia. O sea, antes de que el político lo verbalice, pues lo filtran a la prensa lo saca. Empezamos a hablar de esa noticia, todos los que estamos en ese país, o si influye a nivel mundial, se empieza a hablar de esa noticia y se va viendo pues cómo esa noticia si va causando el efecto que se quería que causase o no. Si esa noticia poco a poco pues se va instaurando, se va generando un egregor colectivo a nivel social que permite que esa norma o esa ley o lo que sea pues acabe por instaurarse. ¿Por qué? Porque ya hay una masa crítica de gente que está de acuerdo con esa idea. Entonces, cuando realmente eso ya se traslada y se lleva al tema de la política, es porque ya se sabe perfectamente que esa pues, va a salir adelante porque se ha producido eso. Entonces, bueno, pues los egregores colectivos tienen gran influencia en nosotros porque nos estamos conectando, mientras no estamos en nuestro yo soy, en nuestro ser, pues al estar en el personaje siempre tiene que encontrar pues como aliados. Nosotros desde el personaje encontramos aliados. Siempre tenemos que estar imbuidos dentro de un grupo, porque realmente el grupo es lo que nos hace sentir pues integrados y con esa fortaleza de individuo, pero siempre dentro del grupo. Entonces, nosotros estamos interactuando siempre con esa cuarta dimensión y si, bueno, pues somos más pues, de ciencia ficción, por ejemplo, como es mi caso, pues siempre vas a empatar más pues con todos esos egregos colectivos que hay en esa cuarta dimensión y vas a beber. Pero al mismo tiempo que tú bebes de esas ideas, tú también alimentas esas ideas. O sea, los egregos colectivos es un intercambio. Los egregos colectivos existen porque hay un colectivo que permite, de personas, de individuos, que alimentan esas ideas. Y esas ideas, a su vez, cuando están ahí conformadas, tienen una frecuencia vibratoria que a su vez alimentan a los individuos a título personal, a título individual. Entonces es muy interesante entender esto, como cuando alguien dice, bueno, pues unos son del Madrid, otros son del Barça, otros son de derechas, otros son de izquierdas, otros son pues más radicales o menos radicales. Entonces dice, ¿cómo puede una persona pues tener esas ideas? O cómo alguien puede ser de, bueno, pues porque realmente está bebiendo de esa ideología, de ese egregor colectivo y le permite pues obtener una individualidad dentro de ese colectivo. Y esa persona a su vez se retroalimenta todo eso que está en esa cuarta dimensión. Aunque pensemos que realmente eso no funciona así, sí funciona así. Y nosotros poco a poco vamos perdiendo nuestra individualidad.
desaparece nuestra individualidad y nos fusionamos mucho con ese colectivo y esos egregos colectivos asociados al colectivo en el cual nosotros nos encontramos. Y vamos perdiendo nuestra individualidad. Por eso, si nos fijamos lo que está pasando ahora a nivel social, pues la derecha quiere imponerse sobre la izquierda quiere imponerse sobre la derecha, los que son muy religiosos quieren imponerse sobre los que no lo son, o a las propias religiones se quieren imponer entre sí. Y eso tiene todo sentido porque, claro, hay mucha gente que bebe de esas ideologías. Entonces, claro, no puede permitir que con lo que yo me identifico, porque yo me identifico con eso, desaparezca. Si con lo que yo me identifico desaparece, entonces yo, desde mi personaje, también desaparezco. Entonces, tener claro que los egregores colectivos están en esa cuarta dimensión y tienen una gran influencia en todo lo que nosotros hacemos y en cómo funciona este mundo es tremendamente importante para, sobre todo, que nosotros a nivel individual reconozcamos en qué egregores colectivos nos enganchamos y qué necesidad tenemos de engancharnos en esos egregores colectivos. Sí, y lo que usted ha dicho que es sumamente importante es que esos egregor, que es como esos dibujos animados que llevan encima, ¿no? Y que potencian además, o sea, les potencian a ustedes. Si ustedes tienen una idea, inmediatamente va a pasar encima la nubecita esa para remarcarles un poquito más la idea. ¿Por qué? Porque como toda energía necesita un conducto para manifestarse y el conducto son ustedes. Son ustedes, el personaje va y actúa, pero desde el automático, no desde el yo soy. El yo soy nos mueve por esos egregores colectivos. Entonces necesitan esa situación, ese conducto realmente para potenciarse, para hacerse realmente más grandes. Por eso, en muchas ocasiones, cuando están pues, en algún sitio masificado, ¿no? Masificado, en realidad ustedes toman poco control de lo que pasa, porque el control lo toman los egregos, por eso dicen, se ha radicalizado esa situación. Sí, cuando hablan de la masa, las masas, las turbas no piensan, o sea, sí. Exactamente, ¿por qué? Porque ya se dejan llevar totalmente por esos egregos, y los egregos vienen muy bien para las guerras, vienen muy bien, vienen muy bien para todo lo que sea discordia o pelea, viene muy bien el egrego. Por eso nosotros decimos, si el egrego lo toman como maestros en la ley de correspondencia, es fantástico, es fantástico. Cuando lo toman ustedes desde el automático, como dar... Porque además cuando ustedes hacen toman esos egregor, ¿qué pasa? ¿No? Los sociólogos tratan de dar ese aspecto importante, ¿no? Esa comprensión, ¿no? Mueven esos, por qué las personas o los grupos actúan de diferentes maneras y demás. Lo hacen, por supuesto, desde entender qué está pasando, y ya algunos sociólogos están como ya dando una importancia a todas esas energías, al factor energético, al factor del automático de la persona, ¿no? Está tomando como cierto ya poder o sitio el hablar eso de esas energías colectivas que prenden esas situaciones, ¿no? Pero cuando como instructores, como para expansionar, pues para expandir conciencia, realmente serían fantásticos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes expanden con conciencia, ustedes lo que están haciendo es eliminar peso a esos egregor. O sea, quitan el peso. Como todo, cuando entra la consciencia, entra el yo soy, no se produce esa confrontación o esa manifestación de ese egregor, y sin embargo van aliviando, porque es lo que se trata en estos momentos, con una cuarta dimensión ahora mismo prácticamente más activa que la tercera dimensión en este momento, porque su planeta ahora mismo es un planeta de unos vestigios de tercera dimensión y prácticamente lo que se ha invadido, como las grandes inundaciones que está viendo en este momento su planeta, exactamente está pasando. La cuarta está invadiendo la tercera, les está llenando a ustedes, como está pasando pues esas grandes inundaciones o esos grandes movimientos. Todo tiene dentro, fuera, arriba y abajo. La cuarta dimensión, todo el aspecto emocional.
Digo, la Sí, cuarta dimensión, perdón. Bueno, sí, la cuarta dimensión, todo el aspecto emocional, el agua es sí. todo ese aspecto emocional. Sí, y bueno, y todo el aspecto digamos, de repeticiones, de, de- de como que no hay salida, muchas veces de desesperación, ¿no? De un poco una humanidad que lógicamente como la confrontación, hay ese desencanto, ¿no? Desde la polaridad con las religiones, con la política, Entonces, ¿qué está pasando? Están recordando pues un poco las grandes revoluciones les recordamos que ya no pueden vivir inmersos en cómo han vivido, ¿no? En el automático, viviendo de la cuarta, que le recordamos que la cuarta está aquí y hay que actuar, ¿no? Pues un poquito es la situación bueno, que están experimentando en este momento. Y que la gente no piense que es todo, que no se nos polarice lo que nos están escuchando, que es todo negativo. Al fin y al No, cabo, sí, estamos hablando hace un momentito tú y yo, de que, bueno, pues que la época, un poquito de la oscuridad, pues que termina, que básicamente era la época que había que experimentar y que sí, se abre una época de luz. Entonces, al final, en el trabajo que estamos haciendo a nivel individual, pues estamos recogiendo todos nuestros restos energéticos de todas nuestras vidas, en donde, como ya hemos hablado otras veces, el yo soy y el ser es el que, esos rastros energéticos que estamos recogiendo, de todos esos aprendizajes que hemos hecho en esas vidas, y al mismo tiempo, bueno, pues con esos aprendizajes que hacemos somos capaces de la parte del personaje que se ha quedado en esa cuarta dimensión, pues trascenderla, integrarla. Entonces está haciendo esa recogida y estamos recogiendo todo y haciendo los aprendizajes que tenemos que hacer para ya dejar de funcionar e identificarnos con el personaje y empezar a funcionar desde el yo soy. Pero no esto como como estabas diciendo tú, es como es arriba es abajo. O sea, si nos está pasando a nosotros, le está pasando a la Tierra a nivel colectivo. Entonces la claro. Tierra también lo que se está haciendo es se está mostrando todo, se está empezando a ver todo, todas esas situaciones, todas esas guerras, todos esos conflictos que vienen bueno, pues desde que tenemos un poquito registros y se está empezando a salir todo ahora. ¿Para qué? Pues para que se pueda trabajar con todas esas estructuras y realmente pues se pueda hacer esos aprendizajes necesarios desde el yo soy a nivel colectivo y hacer esa recogida y trascender e integrar esa cuarta dimensión. O sea, sé que no es que lo que estamos planteando no es que sea algo negativo, lo que estamos planteando es un poquito la realidad de lo que hay. Nosotros lo que queremos hacer con estos podcasts es que la gente sea consciente de lo que está sucediendo y que sea consciente de que si tiene movimiento interno, pues es por estos motivos, es porque realmente se está moviendo todo, que no hay que tener miedo, que hay que mantener la frecuencia a nivel individual respecto a lo que está pasando fuera para no entrar en miedo y bajar la frecuencia, sino que tenemos que mantenernos ahí, tenemos que seguir trabajando desde nuestro aspecto individual y que cuanto más seamos capaces de conocer todas estas cosas que los señores del sonido, pues como instructores nos están dando a conocer, pues mejor es nuestro proceso a la hora de evolucionar hacia nuestro yo soy, hacia nuestro ser. Y respecto a lo que decíamos de los egregos colectivos, no solo es temas políticos, temas religiosos, sino que, por ejemplo, pues podemos irnos si eres fumador o si tienes mucha tristeza o si que lo que estás obsesionado con el sexo o con el dinero, lo que sea, o si, bueno, pues tienes tendencias suicidas, pues siempre te enganchas con esas ideas, porque todas esas ideas, todos esos pensamientos, todas esas estructuras y creencias están ahí en esa cuarta dimensión. Y hay seres de luz, ahí en esa cuarta dimensión, bueno, pues que siguen identificados con su cuerpo físico y que cuando una persona pues es muy fumadora, pues esos seres acompañan a esa persona mientras fuma. ¿Por qué? Porque pueden seguir en contacto con el tabaco. Lo mismo pues con el dinero, lo mismo pues con el sexo, lo mismo con la tristeza. O sea, hay unos seres que están ahí que lo que hacen es potenciar que nosotros nos mantengamos en esos egregos colectivos que hay un montón de ellos. No tenemos que irnos a cosas muy grandes de control del planeta, de políticos, de religión, no. Nos vamos a nuestras propias situaciones individuales, que realmente son las que es importante que conozcamos y entendamos para no seguir alimentándose esos egregos colectivos. Pero es que hay muchas, o sea, estamos contando unas pocas, pero realmente podríamos enumerar cualquiera de las cosas que hay en este planeta. Sí, la manera de vestir, la manera digamos, de comer, que en principio los egregos empiezan, egregos, digamos, familiares,
bueno, pues están ahí y hay que seguirles un poquito, ¿no? Esos miedos, esas fobias. Entonces, es que no hay otra que ser conscientes, por eso puede ser un gran aprendizaje si ustedes empiezan a expandir esa conciencia, darse cuenta por qué. Y si realmente, si yo quiero hacerlo, voy a seguir haciéndolo, pero ya porque yo tengo la conciencia para seguir haciendo, porque soy consciente de esa situación y me gusta, lo quiero o vibro con ello. Pero ya usted ya lo ha dejado, lo ha sacado, lo ha extraído del automático para darlo una comprensión en usted, en la individualidad que a usted le sirve, pero ya le ha sacado realmente, ha extraído la comprensión de por qué actúa o por qué siente de esa manera y se le sirve a usted o le renta a ustedes seguir o no seguir, puesto que no son buenos ni malos, simplemente son. También se puede pensar que es importante que los egregores colectivos existan para que haya un orden dentro de la humanidad, porque dicen, bueno, pues si se puede pensar que si los agregos colectivos pues no están, pues qué miedo que no existan los agregos colectivos, o sea, sé que no tengamos unos patrones que seguir, como en su momento pues fueron los 12 mandamientos. 12, sí, no 12. 12, no, los 10 mandamientos. 10. Voy a borrar, esto lo voy a borrar, qué horrible. Los 10 mandamientos. Como pueden ser también los 10 mandamientos, que, bueno, pues que eran pues como pautas, como normas a seguir, pues porque estábamos un poco perdidos aquí. Entonces, se puede decir, oye, pues es importante que los agregos colectivos existan para que, pues que haya unas normas, unas bases en donde todo el mundo se pueda sentar para que no se produzca ese caos, ¿sabes? Que no venga la anarquía en donde, pues, aquí Iván, María Belén, los señores de sonido estamos diciendo constantemente, no, trabajen ustedes en su individualidad, trabajar vosotros en la individualidad, trabajen tu individualidad. Entonces la gente pues puede pensar, pues que si me pongo a trabajar en mi individualidad, pues esto va a convertirse en anarquía, cada uno va a hacer lo que quiere, cuando quiere, de la forma que quiere, entonces a lo mejor casi sería más útil pues mantener esos agregos colectivos porque, pues oye, pues hay un poquito de orden. El orden no es conciencia, la conciencia es orden. Es que eso es lo que voy a decir, es que es muy matizable, porque realmente cuando tú vas adquiriendo tu individualidad, te vas haciendo consciente de quién eres tú, ya del personaje, vas haciéndote consciente de quién eres tú en el yo soy, y claro, cuando te vas haciendo consciente de quién eres tú en el yo soy, en el yo soy y el ser, que los dos son lo mismo, cuando accedes a esa individualidad, te despiertas de ese sueño en el que llevamos tanto tiempo imbuidos dentro del personaje, de que todos estamos completamente separados, y entonces al despertar de ese sueño, pues te das cuenta de que todos estamos interrelacionados, todos estamos conectados de alguna manera. Por ahí siempre viene pues la frase de que todos somos uno. Difícil de entender, difícil de asimilar, pero de ahí es donde empezamos a entender la conexión que se produce entre todos, la necesidad de que todos funcionemos de la misma manera. Entonces desaparecen esas normas, pero porque realmente ya no son necesarias, porque si la mayoría de la población empieza a entender pues el papel que tiene que hacer en cada momento respecto a sí mismo y respecto a la otra persona, pues entonces ya no hacen falta normas, porque realmente no hace falta que eso exista. Si todos buscamos todos buscamos nuestra propia individualidad y a su vez buscamos que la otra persona también pueda vivir en su individualidad, entonces ya estamos buscando el equilibrio tanto para mí como para la persona que está a mi lado. Entonces realmente los egregores colectivos van a dejar de funcionar porque realmente las necesidades individuales de Iván pues puede que sean diferentes a las necesidades individuales de Belén. Pero aunque sean diferentes, los dos vamos a encontrar puntos de unión y puntos de conexión en donde realmente muchos de los aspectos sí que van a ser los mismos para mí que para ella y vamos a querer lo mismo. Y vamos a fomentar, ella va a fomentar que yo esté en mi individualidad y a su vez yo voy a fomentar que ella esté en la suya. Claro, y sin la palabra, y sí que exista la palabra ceder, porque el ceder parece que es derrota, ¿no? Sino hay
como se forman como esas redes de amor, ¿no? Tejidos, las redes, cada uno son horizontales, verticales, cada uno sirve como un propósito, ¿no? Porque están hechas para que sirva realmente para un tipo, digamos, de pesca, que en este caso sería pues un propósito, ¿no? Pero desde el respeto, pero cuando ustedes alcanzan esa conciencia individual, fuera de los egregor, se establece un orden porque ya no empiezan a competir, ya es que no empiezan a competir, empiezan a ser neutros y entonces lo que ustedes emiten al otro es esa neutralidad, ese permitir. Y todo eso crea una frecuencia de amor que se va extendiendo. El amor se extiende, siempre se dice, no, la oscuridad, ¿no? Es como mucho más potente. Hablando desde la oscuridad, no de que sea malo ni bueno, simplemente es oscuro, ¿no? Y siempre decimos lo mismo, cuando una persona va vestida de negro, no es que eres mala porque va vestido de negro, al contrario, van diciendo es muy elegante y demás. Pues esa neutralidad un poquito, también cuando se habla, digamos, de la oscuridad. Cuando ustedes empiezan digamos, a tener ese aspecto individual, van alumbrando, van mostrando digamos, esa manera negra pero luminosa, con conciencia, ¿no? Van estableciendo redes de conciencia como muy importante y, por supuesto, dando integración a los egregos, al yo soy, porque en el momento que el yo, ustedes ponen esa conciencia, esa comprensión, empiezan a dar cabida, empiezan a desabrocharse, ¿no? Como nosotros decimos, el pecho y dar lugar a que el yo soy les guíe y llega a esa comprensión profunda del automático o los egregos en los que viven. Es muy bonito ver cuando una persona realmente ha sido capaz de integrar sus personajes y le ha empezado a dar cabida a ese yo soy, como esa persona le da cabida también a los personajes de las otras personas que están a su alrededor, porque al fin y al cabo entiendes mucho mejor los personajes de las personas que tienes a tu alrededor porque los has vivido tus propios personajes en primera persona, has tenido que entenderlos, has tenido que comprenderlos, has entendido que esos personajes estaban enganchados a esos agregos colectivos por necesidad, simple y llanamente por necesidad, porque realmente el personaje no quiere estar solo. Entonces, bueno, pues nuestros personajes estaban enganchados a esos agregos colectivos, tenían un sentido esos agregos colectivos. La intención no es que pinchemos ese globo de la cuarta dimensión y que desaparezca todo, ¿no? Sino seguir dándole comprensión, pero cuando tú realmente vas dándole esa comprensión a tus propios personajes, es como si abrieras más, o sea, ese juzgar a la gente que tienes a tu alrededor porque se comportan de la manera que se comportan, porque hacen lo que hacen, de la forma en que lo hacen, de repente desaparece de tu vida, porque, claro, entiendes y dices, es que yo estuve ahí en su momento, o en esta vida, o en una vida anterior, entendía pues el papel que tenía, que yo me comportara de esa manera, o que ellos estén comportando de esa manera, porque realmente es lo que necesitan para hacer su propio trabajo de expansión de conciencia. Entonces empiezas a abrazar y empiezas a permitir muchos aspectos que antes realmente tú te convertías en juzgador o ibas en contra de esa circunstancia porque tenías miedo de que eso pues se impusiera sobre la tuya. Entonces, cuanto tú más vas accediendo a esa individualidad, más te vas abriendo, más vas permitiendo que la gente viva la propia experiencia que ellos tienen que vivir. Y es súper interesante que realmente seamos capaces de ir viendo pues cómo existen esos segregos colectivos a día de hoy y cómo esos segregos colectivos pues nos lo mandan como mensajes. Se está criticando mucho a día de hoy, muchísimo, Belén. Ya sé que tú no estás ahí porque no te mola, pero se está criticando muchísimo las redes sociales, muchísimo, porque evidentemente en las redes sociales se utiliza pues un uso tremendo de los egregos colectivos para manipular. Y realmente pues sería súper interesante que nosotros fuéramos conscientes de la información que nos llega, cómo nos llega esa información y al mismo tiempo cómo esa información que nos llega se engancha dentro de nosotros. Porque si realmente nosotros hiciéramos ese proceso, me llega esta información y en vez de cogerla y ya sentir que esa información me está manipulando, sino que recogerla, observar, ver en qué aspectos de mí se engancha y donde realmente yo todavía a nivel de egregos colectivos empato con esa información, pues estaríamos haciendo un trabajo fantástico no solo para nosotros, sino para todas aquellas personas que realmente a día de hoy pues
no tienen el nivel de conciencia que podemos tener nosotros y que no son capaces de ver que realmente pues esa información les está manipulando. Entonces es interesante para todos aquellos que nos están escuchando que puedan hacer ese trabajo, que realmente ellos puedan ver cómo llega la información y ver en qué aspectos de ellos mismos se les engancha. ¿Para qué? Para hacerse consciente, para ver en qué situación pues realmente yo me quedo encolado y decir, oye, pues voy a hacer un trabajo a nivel individual para trascender e integrar esa circunstancia y al mismo tiempo, pues que lo hago por mí, pues como decimos siempre, lo hacemos por uno y por todos nuestros compañeros. Compañeros, eso es. A mí lo que me ha parecido, por ejemplo, muy interesante es lo que usted ha dicho, digamos, ahora mismo, ¿no? El que se utilice como aprendizaje, es decir, esta bolsa no voy a ir a lanzarme, sino esa bolsa, como todos los aspectos de la vida, lo voy a reposar, lo voy a ver y realmente voy a sacarlo el provecho, que es un poco lo que tú has dicho, Iván, que me parece súper interesante. Es que realmente la consciencia sin aplicación práctica, pues no nos lleva a nada. Realmente, pues nosotros en todas estas meditaciones conscientes, en todos estos podcasts que hacemos, lo que realmente buscamos o nos gustaría, pues realmente es nuestro papel es conciencia y que la persona realmente cuando esté escuchando esto encuentre su propia aplicación práctica o encuentre pues las situaciones ya en su vida, en este momento presente, porque hay muchas veces que nos obsesionamos con buscar situaciones importantes. El otro día una chica me decía, no, es que son tonterías. No son tonterías. O sea, si son las cosas que tú estás viendo en este preciso instante, no es una tontería. Realmente esa tontería, eso que tú crees que es una tontería, te va a permitir hacer un trabajo de expansión de conciencia muy grande y muy profundo si realmente le prestas atención. Entonces, es el hecho de que vamos hablando de estos agregos colectivos y que vamos hablando de otras muchas cosas durante estos podcasts y que las personas pues sean capaces de ir llevándolo a situaciones de su vida para que puedan realmente hacer esa expansión de conciencia. Claro, eso es lo importante, que no, porque tú lo has dicho, Iván, hay tantos mensajes, tanta información que, bueno, esta información puede ser la menos cómoda porque es la que implica más trabajo, ¿no? Es decir, que ahora yo me voy a tener que poner a, digamos, hacer esos exámenes, ¿no?, internos de esto, qué repercusión tiene las leyes, por eso esas meditaciones conscientes son tan importantes, ¿no? Entonces, estos mensajes son, digamos, los menos cómodos porque implica, digamos, un trabajo, y no un trabajo ya hecho, sino un trabajo que es a nivel individual, ¿no? Es salir de esos egregores o analizar esos egregos y quedarnos con los que realmente nos sirven o nos nutren a nosotros y realmente continuar, porque ya les hacemos de individuales, ¿no? Ya les ponemos esa conciencia, ¿no?, esa utilidad. Pero realmente... Eso tiene mucho que ver, Belén, con el trabajo que siempre nos han pedido que hiciéramos los señores de sonido, que bueno, decían que se había acabado un poquito la época de los grandes gurús, de los grandes maestros, de grandes grupos, porque ahí también estaba muy enfocado el inconsciente colectivo. Porque al final, Eso es. al fin y al cabo también había un inconsciente colectivo espiritual detrás de esos grandes grupos, detrás de esa... Totalmente. Y luego también que o sea, es importante porque cuando se escucha que hay mucha energía en cada grabación y que realmente que ayuda, ¿no? Porque es una frecuencia vibracional que colabora realmente con esa expansión, ¿no? Sea cuando esté preparado, porque el grano se echa y, bueno, cuando llegue el momento ese grano germina, ¿no? Pero esa implicación de las personas que escuchan estos podcasts, ¿no? Es decir, no sé, explicármelo de otra manera o decírmelo, o esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad, ese querer saber más. Nosotros es lo que un poco echamos de menos, ¿no? El que la gente no solamente lo escuche, sino que se implique realmente y, bueno, pues pida explicaciones y por qué se dice esto, por qué se hace de esta manera, ¿no? Para poder decir que es un trabajo individual, que es un trabajo de expansión, que están sometidos a todos egregos, a todas esas circunstancias, que no existe libre pensamiento. Dice que durante un tiempo en su planeta hubo esa corriente, ¿no?, de libre pensador, ¿no?,
Y bueno, pues esa corriente funcionó muy bien, dio lugar a muchas innovaciones, pero ahora los libres pensadores ya no están, porque los libres pensadores se deja ya pues a otro tipo de pensamiento como puede ser el IA, que bueno, que ya también en otro momento se profundidad, aunque se ha hecho, se profundidad todavía aún más. Es que ahí lo que decía, que se han desaparecido, bueno, han desaparecido, no, sí, ahí siguen existiendo, perdón, pero lo que decía, que esos grandes gurús, pues han tenido su papel y ahora mismo, bueno, pues el trabajo que decías, como decías tú antes, de que no es tan cómodo, nosotros trabajamos en la individualidad, es lo que siempre nos han pedido los señores de sonido, es lo que siempre nos han insistido desde el principio. Aún recientemente hemos hablado de ese tema, tú y yo, de si que nos gustaría mantener ahí. Yo te dije en todo momento, yo sí o lo quiero trabajar en individualidad, que es realmente lo que a mí me gusta y a ti también te gusta. Y sabemos que es un trabajo mucho más difícil, es mucho más cómodo coger y dar una charla para 100, 50, 200, 500 personas. Es muchísimo más cómodo decir los mensajes necesarios, los tips oportunos, como se llaman ahora, y ya está. Y crear ideologías y trabajar. Crear escuela, que es lo que quiere todo el mundo, crear una escuela. Y nosotros no buscamos eso. Nosotros buscamos que la gente, pues ella, la propia persona que nos está escuchando, llegue a sus propias conclusiones, las suyas, que no tienen que ser las mismas que la persona que está al lado, que llegue a otras conclusiones. Por eso María Belén insistía tanto de, oye, pues echamos de menos que la gente no nos pregunte sus propias cuestiones, porque parece muchas veces que lo que está diciendo Iván o lo que están diciendo los señores de sonido es palabra de Dios. No, lo que está diciendo Iván, lo que están diciendo los señores del sonido es una explicación de un concepto, pero dentro de ese concepto va a haber personas que estén viendo la cuarta dimensión desde una perspectiva, y nosotros conocemos gente que ve la cuarta dimensión desde una perspectiva, otros que lo ven desde otra, y yo que tengo otra comprensión diferente de la cuarta dimensión. Aunque se diga que la cuarta dimensión es una bolsa colectiva y ahí hay unos egregores colectivos, pues eso sí, es así. Bueno, podemos decir que es un axioma, pero luego la forma que tiene que ver de ver cada uno esa cuarta dimensión y cómo cada persona interactúa con la cuarta dimensión y con los egregores colectivos es completamente diferente. Y eso es lo que muchas veces echamos de menos, de que la gente, bueno, pues no nos insista o nos pregunten más y nos digan, oye, vale, pero es que yo, por ejemplo, cuando veo la cuarta dimensión, a mí me pasa A y tal. Bueno, pues ahí ya podríamos ir dando unas respuestas pues un poquito más concretas, que lo hacemos en las meditaciones conscientes, que lo estamos haciendo. Ya sabéis que tenemos unas meditaciones conscientes una vez al mes, donde elegimos un tema y la persona viene ahí y expone su propia situación individual respecto a ese tema. Y nosotros, bueno, tanto María Belén como yo, como todo el resto del equipo, pues le trasladamos la información a esa persona necesaria para que pueda tener su propia expansión de conciencia. Cada vez, pues ahora ya tenemos 2 turnos, están llenas y cada vez hay más gente pues que realmente le gusta pues ese ámbito de profundizar, ese ámbito de ir a su individualidad y desconectar un poco pues de los dogmas de fe que se mueven en esos egregores colectivos. Eso es. Bueno, pues nada, pues eso, lo que decía, las meditaciones conscientes, tenéis una mes, está toda la información en nuestra página web, la sabiduría de las líneas del tiempo.com, y ahí podéis entrar, podéis inscribiros y o podéis hacernos las preguntas que queráis. Comentarios, me gusta y todo eso que... Lo que queráis. Bueno, pues para que lo sepáis, vamos a intentar pues sacar la formación de las líneas del tiempo en Madrid en el mes de mayo, también en Barcelona en el mes de mayo, luego ya lo dejaremos para el segundo semestre del año en Sevilla. Vamos a intentar pues irnos a estas ciudades un poquito más grandes, de las que somos capaces de sacar grupos allí para dar a conocer pues todo este trabajo que nosotros hacemos desde la individualidad, la quinta dimensión, y este encofrado de quinta dimensión. Entonces, bueno, si os apetece o queréis que vayamos a algún centro o demás, bueno, pues nosotros estaríamos encantados. Y después, pues estar pendientes en la página web porque también tenemos formaciones de fin de semana. Este año vamos a hacer un par de formaciones muy bonitas. Una que es el miedo a la soledad, que es un miedo que mucha gente tiene, y después también el miedo al abandono. Son 2 formaciones que también vamos a hacer. De momento no tenemos el lugar, no se puede escribir, pero bueno, para que se vaya sabiendo un poquito. Pues nada, Iván, pues pásatelo muy bien, disfruta de esa niña tan preciosa que tienes y nada, y nos vemos. Vale, perfecto. Gracias a todos por habernos escuchado y hasta el próximo episodio. Adiós. Chao, chao.